Ok. Bueno, entonces comentarles un poquito que esta actividad se enmarca en el proyecto que la Cámara de Comercio tiene con el INEFOP, en el que es el marco del Literal ENIE, y en el marco de ese proyecto es que desarrollamos nuestra encuesta de actividad trimestral, y un poquito el objetivo de estos webinars, que son 4 en el año, es bueno, compartir con todas las empresas allegadas a la Cámara los resultados de la encuesta de actividad, donde participan quizás algunos de ustedes que hoy están participando en este webinar, y bueno, y entender un poquito esos datos en el contexto macroeconómico, tanto local como internacional. Sí les pido mantener en esta primera parte silenciados los micrófonos. Vamos a usar una presentación, la cual luego vamos a enviar vía mail, lo mismo que la grabación. Y bueno, y luego dejamos un espacio de intercambio para comentarios, opiniones, consultas que tengan. Entonces, bueno, damos inicio a la presentación. Bueno, espero que allí todos la vean sin ningún problema. Entonces, bueno, un poquito cómo enmarcamos esta presentación. Bueno, entendiendo un poquito qué está pasando en el contexto internacional, qué está pasando en el mundo, algunos conceptos que nos parecía interesantes hoy dejar aquí sobre la mesa, el contexto a nivel internacional, donde tenemos un crecimiento de la economía internacional relativamente moderado, de todas formas, de a poco atravesando un escenario de repunte, diríamos, luego de la pandemia y también luego de el abrupto crecimiento que hubo de los precios, lo cual implicó que las principales economías llevaran adelante políticas monetarias muy restrictivas, es decir, los bancos centrales de las principales economías del mundo aumentando sus tasas de interés, y bueno, para justamente evitar escalonamientos más altos del crecimiento de los precios en el tiempo. Sin embargo, eso, como todos sabemos, tiene consecuencias a nivel de la actividad económica, sumado a los acontecimientos geopolíticos que están sucediendo en el mundo, que también claramente tienen un impacto directo en los resultados económicos de los principales países. Entonces, como les decía, una economía que de a poco retoma una senda de crecimiento, una economía, un mundo, ¿sí? Una senda de crecimiento, de todas formas, a velocidades aún pequeñas. Lo que les decía, los aspectos positivos es que, bueno, esas políticas monetarias contractivas fueron de a poco teniendo su efecto en lo que tiene que ver con el control de los precios, y bueno, y eso puede estar dando espacio a que estos bancos centrales, en algunos casos, como el Banco Central de la Unión Europea y en el caso de Estados Unidos, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, o no continuar con un proceso de incremento de las tasas de interés, sino por el contrario, mantenerlas y en algunos casos incluso reducirlas frente a un contexto de menor presiones inflacionarias, lo cual eso va a redundar en mayores expectativas en materia de crecimiento. De todas formas, como les decía, todavía hay riesgos latentes importantes. Estos acontecimientos geopolíticos que les decía y enfrentamientos en distintos lugares del mundo, eso tiene un impacto en particular en lo que son las principales materias primas, en lo que tiene que ver en las condiciones de tanto de oferta como de demanda, y eso impacta en los precios, con lo cual eso podría estar en cierta forma o incorpora una gran incertidumbre a lo que hace a esta flexibilización monetaria que hablábamos previamente para que realmente se concrete o no. En definitiva acá quizás la interrogante es a qué velocidad se va a dar esa flexibilización monetaria de acuerdo a estas condiciones que veníamos analizando previamente. Como les decía, también un crecimiento, en este caso, el crecimiento de lo que es el comercio mundial, ¿sí? Que también atraviesa un crecimiento, o sea, mayores volúmenes de comercio en el mundo, de todas formas, todavía por debajo de lo que es
el promedio histórico, ¿sí? Y al mismo tiempo que pasa, como decíamos, con los precios de los commodities, aquí poner sobre la mesa algunos commodities que son especialmente importantes para nuestra economía, en el caso del petróleo, más allá de estas interrogantes que veíamos previamente, hoy las proyecciones son de cierta estabilidad en materia de comportamiento del precio del petróleo, con una cierta tendencia negativa, es decir, a un incremento en el precio del petróleo, pero de todas formas una tendencia más bien estable, siempre y cuando no sucedan acontecimientos fuera de lo que estamos hoy previendo. En el caso tanto de la soja, carne, leche en polvo, celulosa, allí sí vemos una tendencia a menores precios internacionales, con lo cual esta es una señal que Uruguay debe incorporar, en particular por el impacto que tiene en el sector agroexportador. De todas formas, cuando uno amplía la mirada, los precios de los commodities están en torno a un 50% por encima de lo que fue la prepandemia, o sea que todavía estamos en un contexto de precios de alimentos altos, de todas formas con cierta tendencia bajista en los últimos tiempos, y que eso en los últimos meses, y que eso se materializaría aún más durante lo que sería el 2024, como decíamos previamente, siempre y cuando las condiciones internacionales no, no nos sorprendan drásticamente. Entonces, esto en términos generales. Después, bueno, ¿qué pasa con las principales economías? No voy a entrar en detalle en cada uno de estos, del análisis particular de cada uno, pero sí eh, algún resumencito o esquemita en particular de lo que es Estados Unidos, China y la Unión Europea. Como les decía, en el caso de Estados Unidos, una economía que se viene mostrando resiliente, es decir, más allá de esas políticas monetarias muy contractivas que atravesó en el último tiempo, con el objetivo justamente de controlar la inflación. Hoy la inflación está en torno a un 3%, 3,2%, pero llegó a estar a más del 8% durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso implicó una intervención bien importante de la Reserva Federal en incremento de las tasas de interés. Bueno, hoy la economía respondió justamente, bueno, a menores presiones inflacionarias, y si bien había ciertas preocupaciones que eso podría redundar en una contracción de su actividad económica fuerte, si bien no es que viene creciendo a gran velocidad, pero de todas formas está creciendo, incluso mayor medida que las perspectivas que teníamos 2023, fines de 2022, principio de 2024. Y en ese sentido, las proyecciones para lo que es 24 y 25 están en el entorno del 2%, con lo cual eso podría implicar de que justo ayer hubo reunión de la Reserva Federal, de que Estados Unidos efectivamente retome una senda de bajada de tasas de interés, aunque los mercados están proyectando que eso recién pueda ocurrir en el segundo semestre de 2024, lo cual eso redundaría en un dólar más débil a nivel internacional, y por lo tanto esos son variables o datos que Uruguay también debe tomar en relación a lo que es el comportamiento del dólar a nivel internacional. O sea que ese fortalecimiento del dólar que hemos visto en el último tiempo a nivel internacional, quizás hoy están dadas las condiciones para que haya una tendencia más bien al debilitamiento del mismo, en particular en lo que es el segundo semestre del 2024. En el caso de China, una economía que, como ya hemos visto en otras oportunidades, viene creciendo, pero a menor ritmo de lo que eran las anteriores tasas a prepandemia, con importantes desafíos a nivel de su macroeconomía, en materia de deuda, en materia de lo que tiene que ver con materia de infraestructura, el mercado inmobiliario. O sea, realmente China enfrenta importantes desafíos en materia de reordenamiento de su economía, y que también eso condicionan las posibilidades de que retome una senda de crecimiento más importante en los últimos tiempos. También las guerras políticas, tanto financieras, tecnológicas como comerciales, que enfrenta China con Estados Unidos, eso también juegan y son un factor determinante en los resultados también de su economía, con lo cual, si bien una economía que va a crecer, pero todavía esas señales de expansión todavía no son firmes, o sea, todavía tiene desafíos importantes para corregir, como les decía, en materia de deuda pública, en materia de endeudamiento del sector privado. O sea, allí tiene importantes desequilibrios
que hacen la fragilidad de este crecimiento que está evidenciando en el último tiempo. En el caso de la Unión Europea allí quizás un crecimiento para el 2023 menor de lo esperado, ¿sí? A la diferencia de Estados Unidos, que sorprendió con un crecimiento mayor al esperado, en el caso de la Unión Europea fue contrario lo sucedido, sino que fueron revisadas a las bajas sus proyecciones, o sea que la Unión Europea todavía sigue con un crecimiento muy magro. De todas formas, sí ha logrado, como resultado de sus políticas monetarias contractivas, ha logrado contener las presiones inflacionarias. Eso redunda, como vemos, en menores niveles de crecimiento, pero de todas formas esto puede dar un cierto alivio para los próximos meses y ya lo está haciendo, ¿sí? Ya está, en realidad dejó de incrementar las tasas de interés del Banco Central de la Unión Europea en los últimos meses, y eso podría dar espacio para que en el segundo semestre la Unión Europea también pueda efectivamente lograr una disminución de sus tasas de interés y por lo tanto eso ayudar a una reactivación de la economía mayor para lo que es segunda mitad de 2024 y 2025. Esto en materia de las principales economías fuera de la región. En lo que hace a la región, bueno, tenemos claramente Argentina, Brasil. Sobre Argentina vamos a volver un poco más porque vamos a nombrarla en varias oportunidades a lo largo de la presentación, pero sin algunos datos nomás. Argentina continúa atravesando una fase económica compleja, política también, pero en términos de datos macroeconómicos, el PIB de la economía, o sea, Argentina estaría, las proyecciones de comportamiento de la actividad económica en Argentina son bastante dispares, como podrán ver. En el 2023 los datos estiman una caída de más del 1%, y para el 2024 ahí sí hay una cierta amplitud en lo que tiene que ver, o dispersión en lo que tiene que ver con los datos de los diferentes analistas, pero está claro que la actividad económica durante el 2024 va a continuar en fase de caída y bueno, se va a profundizar esa caída como resultado de las diferentes medidas que está hoy transcurriendo, ¿sí? en el nuevo gobierno, con el objetivo de justamente reencauzar la economía para pasar a un 2025 donde Argentina efectivamente pueda pegar el salto e iniciar una fase de crecimiento. Algunos elementos, como ustedes saben, en materia inflacionaria, o sea, continúan las presiones inflacionarias. Hoy Argentina enfrenta una inflación interanual en torno del 200%, perdón, del 276%. Las proyecciones para lo que es el cierre del año son en torno a un 200%. O sea, si bien de a poco se avisora un proceso que podría conducir a menores presiones inflacionarias, de todas formas, aún los niveles inflacionarios que atraviesa la economía argentina son muy altos y eso erosiona muchos aspectos y en particular lo que es el ingreso de los hogares, el poder adquisitivo de los hogares. En particular en lo que refiere al tipo de cambio, bueno, vimos este salto, ¿no? En el tipo de cambio que tuvimos en el mes de noviembre, donde ahí se logró reducir la brecha cambiaria en torno hoy de un 20%, o sea, se logró una importante reducción de la brecha cambiaria. Y de todas formas, todavía Argentina necesita continuar procesando los cambios en materia de ajuste fiscal y demás credibilidad de los mercados para lograr que efectivamente esa multiplicidad de cambios que hoy presenta pueda desaparecer y ir efectivamente a un tipo de cambio único. Eso quizás le va a llevar más tiempo, pero entendemos que iría en el camino correcto, con lo cual es una buena noticia. Después vamos a ver cómo estas proyecciones en materia inflacionaria y en materia devaluatoria estarían impactando en la relación de precios relativos que tenemos Uruguay con Argentina, pero sí está claro que Argentina enfrenta presiones inflacionarias altas y por otro lado tiene presiones devaluatorias. O sea, Argentina necesita recomponer su competitividad, su sector exportador necesita ser competitivo y para eso tiene presiones justamente para que haya una aceleración devaluatoria en lo que es el correr del año 2024. Las proyecciones, como les decía, para el cierre del año en materia cambiaria están entre 1.500, 1.700. Eso es un poco la realidad de la economía argentina, y sí con desafíos importantes, como les decía, transcurrir este camino, de reordenamiento de su macroeconomía
y cómo obtiene los apoyos parlamentarios, los apoyos políticos para realmente que se concreten estas reformas. Tuvimos, bueno, la ley Ómnibus, ustedes ya saben, hay ahora una nueva propuesta, o sea, realmente Argentina enfrenta estos problemas políticos y que al final del día eso condicionan los resultados de los ajustes que necesita llevar adelante en materia macroeconómica. En el caso de Brasil, por allí tenemos mejores noticias. ¿Sí? Brasil presentó un muy buen dinamismo durante el 2023 en lo que tiene que ver con su sector exportador, un sector muy importante para su economía. Eso también redundó en un aumento del consumo privado, ¿sí? Que también eso vino por una economía que creció con mayor fuerza, pero también porque hubo un control de la inflación como resultado también de su política monetaria más contractiva en los últimos meses. Sin embargo, si bien para el 2024 se espera un crecimiento de su economía, sin embargo, ese dinamismo del sector exportador se graduaría o sería en menor medida para el 2024. De todas formas, se esperan nuevas bajas de las tasas de interés, lo cual eso favorecería el incremento de la demanda doméstica, el incremento del consumo privado, y sería una fuerza para que Brasil logre una tasa de crecimiento para el 2024 mayor al 1% y en el 2025 en el torno del 2%. Es decir, entonces, una economía brasileña que de a poco comienza a reordenar sí, su macroeconomía, un sector político más consolidado, donde se van efectivizando diferentes reformas, y eso lo vemos que está teniendo resultados en materia macroeconómica. Entonces, un poquito ya dejando lo que es el contexto internacional, nos metemos aquí en Uruguay. Hoy, en la tarde de hoy, van a estar saliendo los datos de cuentas nacionales correspondientes al primer trimestre del año, con lo cual, perdón, al cierre, ya me estoy adelantando demasiado, al cierre del año 2023, con lo cual lo que tenemos aquí son algunos datos adelantados que nos permiten, en cierta forma, proyectar cómo va a ser el dato del cierre anual y también, bueno, ver qué está pasando en los primeros meses del 2024. Acá tenemos el indicador adelantado, el indicador mensual de actividad económica, que publica el Banco Central, donde ustedes ven que en los últimos meses hubo un cierto repunte de la economía, o sea, mejores condiciones económicas, también producto de un contexto internacional más favorable, dejando de lado el gran impacto que tuvo la sequía en nuestra economía, en particular en el sector exportador, entonces dejando de lado esa caída bien importante en los primeros meses del año, un cierre del año más optimista, y que también eso continúa en los primeros meses del 2023. Las proyecciones para el cierre del año de lo que es 2023 están en torno al 0%, 0.5%. Hoy de tarde vamos a saber efectivamente la cifra, pero de todas formas sí que nos deja un año con un crecimiento muy bajo, y allí en particular la sequía y también la relación de precios desfavorable con el resto del mundo, pero en particular con Argentina, ha impactado fuertemente en nuestra economía, por lo cual nos deja un 2023 con un crecimiento muy bajo o nulo proyectado en el caso nuestro. La diferencia, un poco lo que planteamos allí, ¿no? Así como el 2022 fue decreciente, o sea, empezamos mejor y terminamos peor, en el 2023 empezamos peor y terminamos mejor, y eso nos deja un escenario relativamente más optimista para lo que es el 2024. Allí algunos datos, como les decía, de indicadores adelantados de actividad, lo que es el índice de líder Ceres, ¿sí? Que tiene es el quinto registro de expansión en este indicador, los cuales nos muestra un comienzo del 2024, como les decía, más optimista, y eso nos redundaría en una economía creciendo para el 2024 en torno del 3%, 3.5%, hay algunas proyecciones más optimistas. ¿Y en qué está fundamentado este crecimiento para lo que es el 2024? Bueno, como les decía, en particular este repunte económico que hemos visto en los últimos meses del pasado año, 2023, y los primeros meses de este año. Allí lo vamos a ver más adelante, pero un mercado de trabajo que se ha mostrado relativamente fuerte,
en los últimos meses, en particular el último dato de recaudación de la DGI, tuvimos un crecimiento de la recaudación, o sea, hay un crecimiento de lo que es el poder adquisitivo de los hogares y eso redunda en mayor consumo, que como vamos a ver a lo largo de la presentación, ese consumo que se corrió mucho en el 2023 hacia el exterior, quizás en el 2024 pueda generarse a nivel local, con lo cual eso son buenos datos para los resultados macroeconómicos, lo que les decía, dejando atrás la sequía, lo cual eso claramente va a tener un impacto muy positivo en el sector agropecuario. Y bueno, esto que hablábamos, la reducción de las presiones desfavorables en el encarecimiento relativo con Argentina, un impulso de las exportaciones. El año 2023 cerró con una caída de las exportaciones en torno del 15%, y las proyecciones para este año, y ya los últimos datos que venimos viendo de exportaciones son de crecimiento, con lo cual eso también va a estar jugando a favor de este crecimiento para el presente año. Tenemos también lo que es la planta UPM, que va a estar en funcionamiento todo el año, y bueno, y la reapertura que se daría en este año de la refinería de ANCAP, eso también va a jugar del lado de lo que es más bien el lado de la industria manufacturera. De todas formas, como vamos a ver también, bueno, persisten estos problemas de competitividad cuando vemos los datos inflacionarios, qué va a pasar con el valor del dólar. O sea, Uruguay va a seguir presentándose como una economía cara frente al resto del mundo, y eso, como ya sabemos, tiene un impacto directo en el sector exportador, tanto de bienes como de servicios. Entonces, bueno, ahí persisten todavía problemas estructurales en nuestra economía que hacen que, si bien se proyecta un crecimiento, cuando uno amplía la mirada de aquí a los próximos años, las proyecciones son de un crecimiento magro, es decir, una economía que crece, pero que crece por debajo de lo que es su crecimiento potencial, que está en el entorno de menos de un 3%, pero cuando uno ve la mirada, claramente Uruguay está creciendo por debajo de su crecimiento potencial, y entendemos nosotros como consecuencia de estos desafíos estructurales que aún persisten. Entonces, dejando un poquito la coyuntura, ya entramos acá en lo que son los resultados de la encuesta de actividad, como les decía, correspondiente a lo que es el cuarto trimestre del año. Lo que tiene de diferente el resultado de esta actividad, que también incluimos el dato del año cerrado. En materia de sector comercio y servicios, el sector continúa en una fase contractiva. La relativa buena noticia es que esa caída es de menor magnitud respecto a lo que fue el tercer trimestre del año, que claramente fue diríamos, el peor periodo que atravesó el sector comercio y servicios durante lo que fue el tercer trimestre del año, y un 2023 donde si bien cae, pero cae a menor magnitud, y como vamos a ver más adelante, con una mejora también en términos de expectativas, pensando ya lo que es para el 2024. Lo que veíamos en el año cerrado, el 2023, cae en el agregado, pero también cae en comercio y también cae en servicios, quizás más fuertemente impactado lo que es el sector servicios, un sector comercio y servicios que ya venía creciendo poco, o sea, no es una realidad que es del 2023, sino que ya venía en los años previos, ya venía creciendo relativamente poco, luego de la caída abrupta y el repunte que tuvo durante la pandemia y pospandemia, pero ya un 2022 donde el sector creció poco y bueno, y donde en el 2023 va a caer. Cayó, realmente. Y aquí entrando un poquito bueno, los otros datos que hacen a la encuesta de actividad, en materia, es el índice de difusión por rubros, es decir, algo que ya hemos compartido en otras oportunidades, ¿no? Que ese escenario de contracción o de menor nivel de actividad es generalizado, es decir, tanto a nivel de lo que son los rubros, nosotros relevamos 20 rubros, hay un 25%, es decir, 15 de los 20 rubros analizados están en una fase contractiva o cierran el año en una fase contractiva. ¿Sí? Si ustedes ven en el 2023, ese es el índice de difusión más bajo que tenemos, es en el cierre del año, y a nivel de empresas también hay una caída generalizada, es decir, en realidad uno podría decir 6 de cada 10 empresas durante el último trimestre del año están en una fase contractiva o de crecimiento nulo, mientras que las 4 restantes estarían creciendo. Entonces, ese contexto generalizado de menor actividad lo vemos tanto a nivel de rubros como en términos de empresas. Más o menos la muestra, para que ustedes sepan, son en torno de 500 empresas. 500 empresas. Miren que estaba mirando acá los mensajes. ¿Están escuchando? Ah, está perfecto.
No, porque alguien ponía que no estaba escuchando. Bien, bueno, entrando un poquito acá ya lo que son, ¿qué lo decía yo? Lo que son los resultados de la actividad en términos de tamaño de empresa y localización geográfica, y después vamos a analizar por rubros. Le doy la palabra a Mariano para que comparta con ustedes un poquito estos datos. Bueno, buenos días. Me presento por si alguien no me conoce. Mariano Artegoiti, acompaña en el Departamento de Estudios Económicos a Ana Laura. Y bueno, continuando con la presentación de estos resultados que dejó la encuesta del sector, puntualmente para el cuarto trimestre de 2023. Tenemos este análisis por categoría, en este caso, como ven, por tamaño de empresa, lo vamos a ver también por localización geográfica. Y entonces, bueno, para más o menos dar un pantallazo de lo principal que surge de esta encuesta de este último trimestre de 2023, primero que nada, para el cuarto trimestre, todas las empresas en cuanto a tamaño de empresa cayeron en su nivel de ventas, comparando siempre interanual, o sea, respecto al último trimestre de 2022. Aquí resalta quizás las microempresas que cayeron, digamos, se llevaron el peor registro en este análisis puntual que estamos haciendo, y que también podemos ver allí en la diapositiva lo que hace al resto de tamaños de empresas, las medianas y las grandes, que todas cayeron, y podemos destacar, en cuanto a las grandes, por ejemplo, que habían iniciado en realidad el 2023 creciendo, o sea, con niveles positivos de crecimiento de ventas, pero se contraen por segundo trimestre consecutivo, o sea, a la segunda mitad del año 2023, las grandes empresas cayeron en su nivel de ventas, en lo que hace análisis interanual. Y en lo que hace las empresas medianas, también, también registran caída en sus ventas, y finalmente, como decía Ana Laura anteriormente, que lo bueno de esta presentación del cuarto trimestre es que también tenemos el dato cerrado anual, y bueno, por lo tanto podemos decir que en el 2023 en conjunto, también, o sea, más o menos siguiendo la misma tendencia que sigue a nivel trimestral, en el 2023 en conjunto, como digo, todas las empresas, o sea, cuando se analiza por tamaño, cayeron en su nivel de ventas. Continuando ahora lo que hace a la localización de las empresas, justamente, tenemos, digamos, dividido actualmente en 5 regiones. Digamos, básicamente Montevideo Interior, pero dentro de Interior están las subregiones, que allí, como vemos en el mapita, bueno, otra región, todo en lo que es el interior, costa, noreste, litoral y centro, donde se destaca, bueno, por un lado Montevideo, que registró una caída nuevamente, en torno al 3%, en lo que hace el cuarto trimestre de 2023. Y si nos pasamos hacia el interior, eh, como positivo destaca el crecimiento alcanzado por la subregión Costa, donde allí se encuentran los departamentos de Maldonado, Canelones, Colonia, San José y Rocha, que bueno, como ven, alcanzaron un crecimiento en 3%, en torno al 3%, 3,3% puntualmente. Nada, o sea, destacando como positivo, porque en cambio el resto de las subregiones del interior, todas cayeron, donde allí destaca más que nada litoral y centro, que bueno, se llevan los peores registros en cuanto a caída de ventas, donde, como ven, es en torno por encima del 6 y del 8%.
Sí, ahí creo que para complementar los resultados en particular en el caso del litoral, el noreste quizás en estos últimos registros evidenció menores niveles de caída, sin embargo el litoral fue como una constante durante todo lo que fue el 2023 en un escenario contractivo, ¿no? Y ahí claramente el impacto de la frontera. Sin embargo, como vemos, la mayoría de las regiones analizadas cierran el año bajo una fase contractiva. Allí a nivel de algunos de los rubros, ¿no? Porque Sí. un poquito acá el objetivo es, bueno, ustedes saben, son 20 rubros, comercio y servicios, como queremos acotar la presentación a una hora, algunos de los rubros analizados y algunos destaques que queremos compartir con ustedes. Sí, bueno, esto, digamos, primeramente lo que hace puntualmente a lo que es comercio, después vamos a presentar algunos de los rubros de servicio, los resultados más importantes a nuestro entender. Y bueno, como les decía, en cuanto a lo que hace al comercio, comenzando quizás por un escenario más negativo, nos encontramos con cuidado personal, en esta diapositiva en particular, con cuidado personal y electrodomésticos, que son rubros que vienen ya desde hace muchos trimestres con caída. Bueno, podemos ver electrodomésticos tuvo apenas de un trimestre en el año 2022 de aumento de sus ventas, pero destacan las caídas interanuales de sus ventas en estos dos rubros en particular. Y bueno, sobre cuidado personal, por ejemplo, nada, no solamente termina cayendo en el último trimestre del 2023, sino que lo hace en el conjunto del año, en el conjunto del 2023 todo, cayendo 5%. Y como lo positivo quizás para cuidado personal, para el rubro de cuidado personal, es, digamos, lo que viene, que bueno, son relativamente optimistas en cuanto a lo que viene. ¿Tá? Puntualmente, 6 de cada 10 empresas prevén una rentabilidad futura mejor o mucho mejor. O sea, aquí estamos hablando de lo que, digamos, lo que piensan, cómo piensan que va a ser su rentabilidad de aquí a un año. O sea, nos tendríamos que posicionar a fines de este año 2024. Bueno, como les digo, 6 de cada 10 empresas aproximadamente de este rubro en particular, de cuidado personal, tienen cierto optimismo en cuanto a mejores resultados. Y luego lo que hace a electrodomésticos, nada, o sea, similar escenario y a su vez el índice de fusión, que es la cantidad de empresas que declararon que sus ventas aumentaron. En este caso, en el cuarto trimestre, fue un 26%, o sea, es un índice de difusión muy bajo. ¿Tá? O sea, solamente el 26% de las empresas encuestadas, que son 27, la muestra actual de electrodomésticos, solamente el 26% de esas 27 declaró un aumento de sus ventas en el cuarto trimestre. Y también, como cuidado personal, en el total del año 2023 termina cayendo. Lo hizo en menor magnitud que el 2022, pero alcanzó una caída igualmente. Y ahí quizás no solamente para tenerlo en cuenta para esto, sino eh, es importante ver el dato del trimestre, pero también es importante esto de ver el dato de difusión, el índice de difusión, es decir, de la totalidad de la muestra. Bueno, cuántas son las empresas que efectivamente, en este caso, están en un escenario contractivo y cuáles efectivamente están en un escenario positivo, o sea, para ver esa realidad, o sea, ese dato que nos muestra la globalidad del rubro, cómo se distribuye a nivel de las diferentes empresas que componen la muestra. Y después algo que planteaba Mariano, que es interesante, que en el informe también hablamos de esto, ¿no? De expectativas. Y en ese sentido, un dato relevante es que por un lado preguntamos, ¿cuál prevé usted que va a ser la rentabilidad de aquí a un año? O sea, en términos de 12 meses, pero también consultamos en términos de facturación. ¿Cómo espera usted que se va a comportar el nivel de facturación en el próximo trimestre? Ahí ya son expectativas de más corto plazo. Como les decía, en el caso de cuidado personal, vemos un escenario más optimista que trimestres anteriores, más allá de que, como ustedes ven, es un rubro que viene atravesando una fase de caída importante en magnitud y a su vez en permanencia en el tiempo, duración en el tiempo. Y en el caso de electrodomésticos, cuando vemos para adelante en el corto plazo,
este escenario de caída no se avisora una cierta reversión. En particular, casi el 70% de las empresas esperan que para el primer trimestre del año, o sea, 2024, el nivel de facturación se mantenga. O sea que ahí no vemos un escenario tan optimista como quizás podría verse en el caso de cuidado personal para lo que son los primeros meses del presente año. Pasamos a otro de los rubros. Bien, aquí como podemos ver, mostramos lo que hace a ópticas y a muebles y accesorios para el hogar. Bueno, también similar, o sea, ya son varios trimestres consecutivos de caída del nivel de ventas de estos rubros también, al igual que los que presentábamos recién. También muebles y accesorios del hogar caen en conjunto el año 2023. Eh, Quizás también lo bueno dentro de este escenario negativo de caída son las expectativas también. Estoy hablando de muebles y accesorios para el hogar. Que bueno, o sea, las expectativas se ubicaron en zona de importante optimismo, como allí resaltamos. Y un Eh, poco capaz que en línea con lo que veíamos en cuidado personal, ¿no? Más o menos mantienen los mismos sí, guarismos en cuanto a lo que es la sí, rentabilidad son futura. similares resultados Ujú. los alcanzados y el escenario es similar y bueno, pero en cuanto a expectativas también es similar bueno, de cierto optimismo por parte de los empresarios. Y por el lado del rubro de ópticas, nos encontramos también con otro escenario de caída permanente, o sea, de ya un arrastre de varios trimestres. Bueno, puntualmente por encima del caída del 6% para el cuarto trimestre de 2023. Y en el conjunto del año también termina cayendo. eh, que quizás acá lo importante o destacar que es un rubro que había crecido en los 2 años anteriores, a 2021 y 2022, pero bueno, o sea, este 2023 entró en un escenario negativo general, o sea, en el conjunto del año 2023. Bien. Y hay una cierta neutralidad que veíamos, ¿no? Para lo que es el comienzo del año, quizás un poco en línea con lo que hablábamos anteriormente para el caso de electrodomésticos. Y ahí vemos esta neutralidad está dada por un porcentaje similar en términos de cantidad de empresas que proyectan un nivel de facturación en contraposición, el mismo porcentaje de empresas esperan una caída en sus niveles de facturación para lo que es el comienzo del año. Sí, pasamos al caso de... Ah, perdón, a ver, ¿qué pasó mini mercados? Ahí. Ah, perdón, me llevé puesta una. Y ahora íbamos justamente a presentar para cerrar lo que hace al comercio puntualmente, vamos a hablar un poco de lo que hace a mini mercados y a supermercados, que guardan cierta relación. Puntualmente de mini mercados, había empezado el 2023, el primer trimestre de ese año, con aumento de sus ventas, pero fue solamente eso, digamos, como positivo en el sentido de que, bueno, el resto de los trimestres del año fueron de caída. Eh, por más que termina el año si se compara con los trimestres anteriores, termina cayendo en menor magnitud, pero termina cayendo al fin. Y lo que aquí destaca también como positivo es lo mismo que cuidado personal y accesorios para el hogar en cuanto a las expectativas, que son buenas. O sea, se avisora cierto escenario positivo por parte de los empresarios. Así que nada, quizás para destacar respecto a lo que viene, tanto, como decían a la hora de este análisis a futuro, por un lado rentabilidad futura, que quizás, o sea, de aquí a un año, o sea, visualizándonos en el cierre del 2024 y también en lo que hace al nivel de facturación ahora, o sea, en el primer trimestre de 2024. Sí, creo que acá lo que se destaca en el caso de supermercados es esto, ¿no? A ver, El mínimo, ¿no? perdón, en mini mercados es el tema de esto de la rentabilidad futura, lo hemos visto en diferentes rubros que vienen en una fase de caída, pero en el caso de mini mercados destaca las expectativas optimistas en materia de facturación para el primer trimestre del año,
un poco diferente a lo que quizás otros rubros que son más bien neutrales y tienen una mirada optimista, pero más de largo plazo y no tanto en el corto plazo. En el caso de mini mercados, vemos un escenario ya para el primer trimestre del año más optimista respecto a lo que veníamos evidenciando en los trimestres anteriores. Y bueno, finalmente supermercados, que tuvo como un 2023 partido en el sentido de que el primer semestre eh, registró en ambos trimestres un aumento de su nivel de ventas interanuales para a partir del tercer trimestre caer su nivel de ventas y a su vez cerrar el 2023 todo en conjunto como un año de caída por encima del 1%. Y ahí creo que también un poco esto que hablábamos al principio, ¿no? Cuando uno vemos el dato del agregado del sector comercio y servicios, esto que hablábamos, ¿no? El tercer trimestre del año 2023 fue el peor año, el peor periodo, ¿no? Y esto también va mucho en línea, porque como ustedes saben, los diferentes rubros y las empresas ponderan por personal ocupado. Entonces, obviamente, supermercados tienen una alta participación. Entonces, para supermercados, el tercer trimestre del año fue un trimestre muy complejo y eso claramente ayudó a este escenario de menor actividad que registró el sector comercio y servicios, en particular en el tercer trimestre del año y un cuarto trimestre de caída, pero en menor magnitud. No sé si ahí un poquito, nosotros cuando publicamos la encuesta tuvimos como un intercambio, pero interesante en materia, bueno, qué estaba pasando con supermercados, ¿no? Quizás algunos estuvieron al tanto, otros no, pero bueno, un poquito de también entender que la encuesta y los datos que nosotros mostramos acá tienen claramente ciertas debilidades en el sentido de que nosotros como economía, o sea, Uruguay como país, en lo que tiene que ver con generación de información estadística, si bien en algunos casos, en algunos rubros tenemos muchísima información, lo que es en el caso de comercio y servicios, estamos como bastante cojos o en deuda en lo que tiene que ver con generación de información estadística a nivel oficial, en particular del sector comercio, comercio minorista y los servicios también. Entonces, no así como por ejemplo la industria manufacturera, que tiene su índice de volumen físico a nivel mensual y demás. En el caso de comercio y servicios tenemos un vacío estadístico importante, que bueno, un poco el objetivo de esta encuesta que hacemos es cubrir ese vacío estadístico, pero es una encuesta que la generamos a nivel privado y en particular, y lo que más destacable acá es con a voluntad de las empresas. O sea, las empresas en realidad no están obligadas a contestar, sino que nosotros, o sea, destacamos la importancia de que participen y demás, pero al final del día son las propias empresas, los empresarios los que deciden participar. Con lo cual, el dato que mostramos aquí intenta ser lo más representativo de la realidad de las empresas y del sector comercio y servicios, pero también tenemos que admitir que tiene debilidades porque es una encuesta voluntaria y que tiene ciertas oscilaciones en la muestra, aunque bueno, como les decía, intentamos que sea lo más profesional posible, para eso contamos con el apoyo de la empresa Equipos Consultores, que justamente nos ha permitido hoy mejorar la muestra, ampliar la muestra y también tener una mayor representatividad a nivel nacional. Simplemente esto comentarles porque tuvimos algunas discusiones de, bueno, ¿por qué supermercados? ¿Por qué cae? ¿Cómo ha caído tanto tiempo? Si uno ve la historia de qué ha pasado con supermercados y uno pone como punto de partida el año 2019, el volumen de ventas en lo que hace el canal supermercados estaría en torno a un 3%, 3,7% por debajo. Eso más allá de los diferentes vaivenes que tuvo la economía, en particular la pandemia y demás, y también en particular también los diferentes patrones de cambio que se han dado, los patrones de consumo que se han dado en el caso de los supermercados, donde lo que tiene que ver con la compra de cercanía o el mini mercado ha cobrado una mayor relevancia, quizás en contraposición a lo que es la venta de supermercados. Entonces, bueno, creo que todos estos factores están hoy dando este resultado de la venta de supermercados, que cuando uno amplía la mirada más allá de estos vaivenes que tuvo, hay una caída en torno al 3,7% respecto a lo que fue el año 2019. Esto simplemente porque estuvimos analizando un poquito más en detalle el comportamiento de la venta de supermercados y queríamos compartirlo con ustedes. Esto lo podemos hacer con todos los rubros, en particular hoy lo presentamos para el caso de supermercados. Y finalmente, digamos, por la parte de comercio, para destacar algo más positivo,
Bueno, justamente resaltar el buen desempeño que han tenido las empresas bajo el rubro de indumentaria, puntualmente, y materiales de construcción, ferretería. Por un lado, lo que hace a indumentaria, dentro de los rubros que nosotros analizamos, es el que más ha destacado positivamente hablando. Bueno, cerró todo el 2023 en cada trimestre, logró crecer en su nivel de ventas. Así también lo hizo en el conjunto del 2023 y como allí pusimos, su tercer año consecutivo de crecimiento, ya desde el 2021 viene alcanzando niveles positivos de crecimiento en su nivel de ventas. En lo que hace a materiales de construcción, ferretería, eh, quizás similar a supermercado, digamos, pero al revés. O sea, fue como de menos a más en 2023. Tuvo los primeros 2 trimestres caída en sus ventas para a partir del tercer trimestre crecer. Registrar variación positiva de sus ventas en lo que hace a la segunda mitad del año 2023. Y finalmente, bueno, también esto que hablamos del optimismo, de las expectativas que los empresarios tienen a corto y a largo plazo. Bueno, puntualmente, digamos, son relativamente optimistas bajo este rubro de materiales de construcción, ferretería, son relativamente optimistas en cuanto a rentabilidad futura como a facturación en lo que refiere al primer trimestre del 2024. Esto por el lado del comercio y pasando ahora a lo que hace a los rubros que analizamos bajo la parte de servicios. Tenemos, bueno, son 5 actualmente, pero bueno, destacamos aquí el comportamiento que tuvo restaurantes y confiterías, agencias de viaje, por ejemplo. Bueno, restaurantes y confiterías tuvo gran parte del 2023 de caída de sus ventas, pero en el último trimestre del año logró crecer. Y lo positivo también es que en el conjunto del año 2023 también logró una variación positiva de su nivel de ventas. Y también destaca respecto al índice de difusión, que es esto que comentábamos nosotros, de la cantidad de empresas que declaran que sus ventas aumentaron en el trimestre que se está analizando, en este caso el cuarto trimestre de 2023. Bueno, el dato fue 31% que aumentó respecto al dato anterior, que fue 21%, aunque sigue siendo un nivel bajo en realidad, 31%, digamos, podemos decir que 3 de cada 10 empresas solamente declararon un aumento de sus ventas. Y perdón, ahí para complementar, quizás también hay que ver que este escenario optimista es relativamente, o sea, es incipiente, ¿no? Entonces uno debería de ver, bueno, siempre nosotros decimos, como esto que hablaba anteriormente, ¿no? Ciertas debilidades que puede tener la encuesta en materia de la muestra, a veces es importante ver cómo la foto, ampliar un poquito la mirada, entonces, bueno, ser como un poquito cierta precaución es decir, bueno, realmente si este escenario de crecimiento se va a mantener o fue simplemente un acontecimiento puntual. Sin embargo, uno cuando ve las expectativas, ve que el sector se presenta como en una zona de lo que nosotros llamamos zona verde, o sea, un alto optimismo, tanto en términos de expectativas a un año como en el corto plazo, lo cual esto podría estar incidiendo en mejores resultados para este rubro en particular, para lo que es el comienzo del 2023 perdón, 2024 y transcurso de los próximos meses. Bueno, bien, en lo que hace a agencias de viaje, como le comentaba, cerró, a pesar de tener un comportamiento dispar, digamos, bastante irregular, cuando uno analiza trimestre por trimestre de lo que fue el 2023, cierra 2023 justamente con crecimiento de su nivel de ventas y también similar a indumentarias, como pasábamos recién, ya es su tercer año consecutivo de crecimiento de ventas. En particular, agencias de viaje, pusimos allí lo que fue el dato del 2020,
tras la pandemia, ¿no? O sea, que fue un rubro claramente afectado por la pandemia de COVID-19, que bueno, se muestra bastante, se mostró y se ha mostrado bastante resiliente en ese sentido en cuanto a su nivel de ventas. La recuperación, ¿no? Y bueno, y finalmente, hoteles y publicidad, que son otro de los rubros que analizamos dentro de lo que hace a servicios. Bueno, quizás hoteles no tuvo un buen desempeño, cayó por encima del 8% en el último trimestre de 2023, eh, y en el conjunto del año también, de 2023. Quizás algo particular aquí de hoteles que en el año 2022 había crecido por encima del 10% y ahora cayó casi 10%, digamos, como, como, como Contraposición. contraposición, ¿no? Sí, y ahí creo que, perdón, un elemento a destacar, esto, ¿no? Que hablamos, ¿no? De complementar el dato de variación con el índice de difusión. Acá es un índice de difusión bajo, o sea, la casi totalidad no, gran parte de los 18 hoteles que hoy conforman la muestra están justamente en este escenario de menor nivel de actividad. Y también otro dato que relevamos en el caso de hoteles tiene que ver con las tasas de ocupación. También es una tasa de ocupación baja, en torno al 4%, tanto 3, 4 como 5 estrellas. Y cuando uno ve a lo largo del tiempo y qué ha pasado en los últimos periodos, o sea, esta tasa de ocupación ha venido cayendo. Entonces, eso coincide también con estos menores niveles de actividad para el rubro. Bueno, y finalmente tenemos el rubro de publicidad, que es un rubro relativamente nuevo, que, digamos, lo incorporamos este año, bueno, este año, 2023 en realidad, que bueno, a pesar de cerrar el último trimestre del año con caída de sus ventas, eh, fue se podría decir que fue un año relativamente bueno, de buen desempeño, donde el resto de los trimestres las ventas aumentaron y en el conjunto del año 2023 creciendo un 2,5%. Sí, ahí yo creo que este dato hay que tomarlo con cierta cautela, primero por cómo venía comportándose el sector, donde había crecido durante el 2023, o sea, en los restantes trimestres, y a su vez también porque sigue presentando un alto índice de difusión, es decir, o sea que allí en la muestra hay algunas empresas que tienen quizás una mayor ponderación por personal ocupado que están cayendo y que nos llevan a que el rubro caiga en esta magnitud. Entonces creo que todavía deberíamos para ver realmente si hay un cambio de tendencia en el comportamiento de actividad del sector, qué pasa en los próximos trimestres del año. Y bueno, y cerrando un poquito con lo que tiene que ver con los datos de la encuesta, siempre intentamos en cada uno de los informes incorporar algún tipo de información adicional, o sea, aprovechando esta oportunidad que estamos en contacto con las empresas de todo el país a través de un formulario de consulta, ya sea online o telefónico. En este caso en particular, bueno, incorporamos esto, ¿no? Cómo entendió, cómo percibe que fue justamente, más allá del dato puntual, el nivel de actividad en su empresa, cómo se desempeñó el comercio, ¿no? A nivel comercial su empresa durante el 2023 y si bien más del 40% de las empresas consideró que el comportamiento del comercio global estuvo dentro de lo previsto, en una situación neutral, tenemos que un 35% de las empresas entendían que esta actividad comercial estuvo muy por debajo o por debajo de lo que esperaban en el comienzo del año, ¿no? Allí lo podemos ver, acá se reitera, ¿no? Esto que planteaba Mariano al principio, la peor performance la llevan las microempresas, ¿no? Y acá nuevamente las microempresas son las que reportan los registros más negativos en términos de, bueno, cómo entienden que se comportó el comercio durante el año. Algunos aspectos que adicionamos en el sentido de aquellas empresas que entienden que hubo una menor actividad comercial, bueno, cuáles fueron los principales factores que llevaron a esta situación, y allí surge en primer lugar el impacto de la situación de precios desfavorable con Argentina, y en segundo lugar, pero con una participación mucho más baja, lo que es mayor número de empresas, o sea, una mayor competencia a nivel de su rubro. Esta presentación se las vamos a enviar, con lo cual podrán ver toda la información en detalle. Otro aspecto que también consultamos en la encuesta tiene que ver con expectativas, lo que le decíamos, expectativas de más de corto plazo, es decir,
cómo esperan que se comportarán sus niveles de venta en el primer trimestre del año, en este caso en el comienzo del año, y en este sentido 8 de cada 10 empresas esperan que se mantengan o aumenten sus niveles de venta en términos reales para el primer trimestre del año 2024, o sea que hay una cierta mejora respecto a los resultados de cierre del año en materia de expectativas para el sector comercio y servicios. Y dejando un poquito ya al lado de lado los resultados de la encuesta y entrando en algunos datos a nivel macroeconómico que nos parece interesante compartir con ustedes y que en cierta forma complementan estos resultados que veníamos viendo, tanto en términos de datos de actividad como también en términos de expectativas. Y allí, bueno, un aspecto clave, así como durante el 2023 lo hemos puesto siempre sobre la mesa, que la relación de precios desfavorable con Argentina ha sido un factor bien relevante en los resultados de las empresas del sector comercio y servicios a nivel de frontera, pero también a nivel del país, en esto que hablamos del corrimiento del consumo, y también en términos del impacto de menor llegada de turistas de la región a nuestro país, en particular de Argentina. En ese sentido, vemos que, bueno, esta realidad que enfrentó la economía argentina, en particular a partir del mes de noviembre, con cambio político y con decisiones en materia devaluatoria y demás, disminución de la brecha cambiaria. Cuando uno ve la relación de precios en Argentina, en particular con el dólar blue, que es el que nosotros nos sirve para el consumidor, que es el uruguayo que va a consumir Argentina, vemos una corrección significativa en términos de precios. ¿Sí? En ese sentido, Argentina se encareció en los últimos meses, medido, como les decía, el dólar blue en torno a un 47%. Y si este escenario nosotros lo proyectamos para el cierre del año, donde siendo relativamente optimista, vemos que esa brecha cada vez se reduzca más y proyectando un tipo de cambio en el entorno de 1.500, 1.700 para el cierre del año, con una inflación en torno al 200%, vemos que sigue en Argentina, atraviesa un proceso devaluatorio, pero las presiones inflacionarias se mantendrían y eso haría que Argentina se encareciera en torno del 80%, lo cual eso son relativamente relativas buenas noticias, en particular para el sector comercio, para los, ¿no? En particular para el sector comercio, en lo que hace a eso, ¿no? Menores estímulos para que uruguayos decidan, decidan consumir en el país vecino por un encarecimiento de los productos, tanto los bienes, pero también de los servicios, más allá de que Argentina igual sigue siendo una economía barata. Esto que planteamos al principio, Uruguay, o visto de la otra forma, ¿no? Uruguay hoy es una economía cara frente al resto del mundo, con Argentina principalmente, pero también con Brasil y también con la extrarregión, China, Estados Unidos, la Unión Europea. Pero bueno, ese escenario de precios relativos tan desfavorables para nuestra economía, en particular con Argentina, se achica la brecha, con lo cual eso es una buena noticia para lo que hace comercio y los servicios. Entonces, como les decía, ahí tenemos el indicador de precios fronterizos, que ya lo hemos compartido en otras oportunidades, donde también esto nos da una señal de cómo se va corrigiendo, cómo se ha corregido en estos últimos meses esa brecha de precios, también a nivel de combustible, tanto por decisiones a nivel local, como lo que refiere al descuento del IMES y el 40%, sino también ciertos acontecimientos que hubo en Argentina, de encarecimiento de la nafta, que hicieron que el diferencial de precios haya tenido en estos últimos tiempos una fuerte reducción. ¿Sí? En ese sentido, si ustedes ven, antes de la reducción del IMESI, el diferencial de precios en la nafta era casi el 200%, en el gasoil llegaba casi al 300%, sin embargo, hoy ese diferencial de precios es mucho menor y eso también es un menor incentivo, o se reduce el incentivo a ir al país vecino, porque hoy no es tan conveniente lo que tiene que ver con el precio de la nafta. Y bueno, no voy a cargar nafta y por lo tanto tampoco consumo tanto afuera de la frontera. Un poco cuando vemos toda esta realidad, bueno, ¿qué pasa en el mercado de trabajo? ¿No? ¿Qué pasa con el comportamiento del mercado de trabajo? ¿Qué pasa con las empresas a nivel del país? Estos son datos del Banco de Previsión Social, estos son datos públicos que podemos acceder todos. Acá hablamos de datos, lo que tiene que ver con la economía formal, ¿no? Son tanto empresas cotizantes como puestos cotizantes. Cuando uno analiza los datos a nivel de departamento, o sea, estos contextos de menor nivel de actividad económica que veíamos previamente a nivel del comercio, esta situación del litoral donde las caídas son más importantes, sin embargo, cuando uno ve qué pasó con los puestos cotizantes, qué pasó con las empresas, no parecen haber internalizado este escenario de menor actividad, ¿no? Por el contrario,
más o menos tanto puestos como empresas se mantienen con ciertos corrimientos, pero no hay una drástica ni destrucción de puestos de trabajo a nivel de determinados departamentos, ni tampoco destrucción de empresas. Sí, en algunos casos tenemos algunos aumentos del informalismo, de la tasa de informalismo, en particular en el caso de Artigas, Tacuarembó, algunos departamentos Salto, que evidencian un aumento del informalismo, pero no una destrucción masiva en materia de puestos de trabajo ni de empresas cotizantes, ¿no? Entonces, esto es un dato para también monitorearlo de cerca de qué pasa con esa realidad económica y cómo eso se traduce en los resultados en materia de lo que es el comportamiento del mercado de trabajo en particular. Quizás ahí el dato más preocupante de alguna forma tiene que ver más con el comportamiento del informalismo y no tanto con la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, no tanto en términos de cantidad, sino la preocupación más por el lado de la calidad del trabajo que se genera. Algunos datos también por tamaño de empresas, qué pasa con las empresas cotizantes. Esto en cierta forma coincide un poco también con esto que veíamos, ¿no? De las microempresas como las mayormente afectadas en este contexto de menor actividad, en particular en el sector comercio y servicios. En el caso de las microempresas, cuando uno compara los datos 22-23, son las que registran una caída, mientras el resto de las empresas, por el contrario, vemos un aumento en lo que refiere a empresas cotizantes al BPS, en más de 20.000 empresas, hay más de 20.000 empresas cotizantes en el BPS, cuando uno contrasta, perdón, 2023 contra 2019, ¿no? Y a su vez, en términos de puestos cotizantes, en términos de empresas cotizantes, vemos en el caso de puestos un récord en el que se llegan cantidad de puestos cotizantes. En el caso de empresas también estamos en un nivel alto en materia de empresas cotizantes en el BPS. Como les decía, quizás así el dato que más nos puede preocupar refiere justamente a la informalidad, refiere a la calidad del empleo, si bien en estos últimos registros hemos visto cierta mejoría, sí, una reducción de la tasa de informalismo, leve aún, pero cuando uno amplía la mirada y compara con el dato, por ejemplo, enero 2022, de un 21.9% de informalismo, estamos en un torno del 22.4%. O sea, y bien, hay creación de empleo, pero buena parte de esa creación de empleo hoy se está dando en el sector informal. En estos últimos meses con menor magnitud, pero de todas formas hay un crecimiento del informalismo en lo que tiene que ver cuando uno mira periodos anteriores, con lo cual es un dato a seguir de cerca, ¿no? En materia de masa salarial, ¿no? ¿Qué pasa, bueno, con este comportamiento del mercado de trabajo? Hay un crecimiento de la masa salarial, y esto es una buena noticia para lo que es el consumo privado, ¿no? El poder adquisitivo de los hogares, que eso se traduce en mayor consumo privado, que como vimos en el 2023 se corrió mucho hacia Argentina, esperamos que en el 2024 ese corrimiento sea menor y con lo cual se traduzca en mayores niveles de actividad para el sector, pero sí vemos un incremento de la masa salarial que ya se dio y que esperamos que eso se mantenga en el 2024, quizás a un menor ritmo, y principalmente sustentado en un incremento del salario real y no tanto en materia de aumento de ocupados. En particular porque el salario real ya viene creciendo, va a crecer en el 2024, quizás a un menor ritmo, pero va a crecer, producto de ajustes salariales nominales por encima de la inflación, el 80% más o menos de los acuerdos en la última ronda del Consejo de Salario resolvieron ajustes por encima de los niveles inflacionarios, en torno del 8%, eso por encima de los niveles hoy de inflación que estamos teniendo, que están menores del 5%, con lo cual eso nos da incrementos en los salarios reales, en el poder adquisitivo de los hogares, con lo cual eso es una buena noticia para el comportamiento del consumo privado. Cuando vemos qué pasó con el salario real, esto cuando vemos en términos agregados. Sin embargo, vemos que algunos sectores, y en particular los que son de nuestro interés, lo que hace el sector comercio y servicios, los sectores más relevantes, todavía hay espacio para crecer en estos sectores, ¿no? Todavía están con niveles de salario real por debajo de lo que fue el 2019. Y esto también en cierta forma como resultado de, como decíamos hoy, un comercio y servicios que viene creciendo poco en términos agregados y con caídas importantes en rubros de relevancia para el sector. Y finalmente lo que refiere, bueno, a esto, ¿no? De qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con la inflación y al final del día qué pasa con la competitividad de precios en nuestra economía, como le decíamos,
Uruguay va a seguir estando caro frente al resto del mundo, vamos a seguir enfrentando importantes desafíos en materia de competitividad de precios, en particular, con un dólar relativamente planchado, un movimiento al alza muy bajo para lo que es el 2024, y por el contrario, con una caída en los precios a nivel local. En torno a las proyecciones, más o menos para lo que es el cierre del año, es en torno de un 5%, con lo cual la brecha de precios relativos para Uruguay con el resto del mundo va a seguir siendo compleja, va a ser siendo un desafío en materia de competitividad de precios para nuestra economía y cómo eso impacta a nivel del sector agroexportador, tanto de bienes como de servicios. Y ya nos excedimos de tiempo, pero para compartirles algunos datos de confianza del consumidor, compartir lo que refiere a expectativas. Esto es información adicional que se genera para nosotros, la gente de equipos la gente de equipos consultores, y ver, bueno, qué pasa con la confianza del consumidor, y ver eso también cómo va a impactar al final del día en el resultado del sector comercio y servicios. Allí tenemos como buenas noticias en materia de confianza del consumidor. También allí importa que estamos en un año electoral y históricamente la confianza del consumidor sube en años electorales, en esto de las esperanzas bueno, de cambios o no, pero de nuevas cosas que puedan surgir en este año. Entonces es un año donde históricamente aumenta la confianza del consumidor, pero en cierta forma también, como veíamos hoy, ¿no? El incremento del salario real, una situación de precios relativos con Argentina más favorable, eso también está incidiendo en estos resultados. Y como les decía, otros datos más de corto plazo, lo que son los índices de condiciones económicas, estos son índices de condiciones económicas de corto plazo, estos son datos para febrero. Como les decía, el ciclo electoral juega un rol clave, pero también la mejora en los ingresos familiares, esto del poder adquisitivo de los hogares, menores presiones inflacionarias, un comportamiento del mercado de trabajo relativamente bueno, eso también incide en estos resultados. ¿Qué nos da esto a modo de resumen? Menores restricciones en las decisiones de consumo para los próximos meses, por lo tanto, relativas buenas noticias para los resultados del sector. Hay algunos otros datos en materia de propensión del consumo, los cuales muestran, la buena noticia es que muestran en cierta forma cierta estabilidad o leves mejorías respecto a los registros anteriores, cierto incremento de la visita a los shoppings, un mayor consumo en lo que son los últimos meses, en particular febrero 2024. Y para ya terminar la presentación, lo que les decía, una economía que en el 2024 va a crecer por encima del 3%, sin embargo, de una perspectiva más amplia, en los últimos 10 años, Uruguay todavía sigue creciendo poco, ¿sí? Sus niveles de crecimiento son bajos, por debajo incluso de lo que es la tasa de crecimiento potencial, esto del 2,8%. A su vez, el sector agropecuario va a ser uno de los grandes líderes como sector impulsor del crecimiento durante el 2024, fruto de un 2023 muy complejo. El 2024 también allí el sector comercio, en particular el consumo privado desde el lado de la demanda, también va a ser, entendemos nosotros que va a jugar a favor de pujar la economía a un mayor nivel de actividad, sobre todo porque si bien como en el 2023 el consumo va a crecer en el torno del 3-4%, sin embargo, lo diferente en este 2024 es que parte de ese consumo no se corra tanto hacia Argentina, sino que se dé en nuestro país, y eso redunda en mayores niveles de actividad económica. Y de todas formas, no, esto que hablábamos, de todas formas, Uruguay, más allá de estos datos coyunturales que estamos viendo hoy, entendemos nosotros y como Cámara de Comercio que todavía persisten problemas estructurales que justamente se transforman en una traba a esto de lograr mayores niveles de crecimiento a lo largo del tiempo, cuando uno tiene una mirada más amplia, ¿no? Entonces, bueno, problemáticas que nosotros entendemos que persisten y que ponen un freno al crecimiento de la actividad económica y en particular de las empresas, la competencia real, esto en torno de negocios poco eficientes, lo que hemos hablado en otras oportunidades, la mala calidad regulatoria, ¿no? Esto, todas las normativas, exigencias y demás que deben de cumplir las empresas frente a una economía no formal que evade todo esto y que se presenta como una competencia desleal para las empresas, lo que decían bajos niveles de competitividad a nivel precio, pero también en materia de desarrollo de los negocios, debilidades que nosotros encontramos en materia de política, en materia de apertura económica, en un mundo donde cada vez
se torna más restrictivo, más exigente. Entendemos que Uruguay todavía allí tiene mucho por avanzar. Y bueno, también aspectos que hacen a la productividad de nuestra economía, y en particular ahí entendemos que las grandes debilidades se refieren a lo que son los debes que tenemos en materia de educativa y capacitación, tanto de la fuerza laboral que hoy está inserta en el mercado de trabajo, como los jóvenes que en el futuro formarán parte de nuestra masa laboral. Entonces, simplemente para terminar la presentación, esto se los dejo, pero bueno, con un dato bueno para Uruguay, que bueno, más allá de estas debilidades que veíamos, está claro que Uruguay en los últimos años ha logrado mantener o consolidar una estructura sólida en materia de instituciones, ¿sí? Más allá de estas debes que nosotros entendemos que todavía debemos seguir recorriendo, el cumplimiento de ¿no? esta regla fiscal que Uruguay lleva adelante, el cumplimiento de la misma, el control inflacionario a través de su política monetaria que logró en el último tiempo, reducir las presiones inflacionarias, ingresar en el rango meta, estar hoy en el entorno de una inflación del 5%, cuando supimos estar en el límite del 10%, y también la reforma de la seguridad social, también estos otros aspectos que desde el exterior, y en particular de las que califican riesgo y que ven cuáles son las debilidades o potencialidades que tiene la economía para invertir, lo ven como una buena noticia. Y esto es una buena noticia porque el hecho de mejorar nuestras calificaciones obviamente reduce los riesgos, atrae mayores inversiones, reduce los costos de endeudamiento de nuestra economía, con lo cual estas son buenas noticias pensando en esto de lograr mayores niveles de crecimiento a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros por aquí vamos terminando, nos excedimos claramente en el tiempo, perdón, porque a veces... Ay, no, creo que ya terminó. No sé si, no quiero robarle, siempre nos queda corto, pero bueno, si alguno quiere hacer algún comentario, alguna opinión, están los micrófonos abiertos. Vamos a compartirle con ustedes esta presentación y como ustedes saben, el Departamento de Estudios Económicos, tanto Mariana como yo, estamos a las órdenes para todo lo que precisen, para compartir esta información, para analizar, agregar información extra, o bueno, también criticar algunos datos y cuestionarnos también algunos datos. Es lo interesante de este intercambio, así que bueno, agradecerles nuevamente, nos volvemos a encontrar allí por el mes de junio, pero sepan que las puertas de la Cámara y de nuestro departamento están abiertos para todos, así que bueno, agradecerles, si alguno quiere abrir el micrófono, hacer un comentario, opinión, bienvenido, nos quedamos por aquí, y bueno, que tengan buen día a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, que pasen bien. Buen día. Agradecerles a ustedes, porque si bien este informe lo recibimos por correo, pero tener esta instancia aclaratoria donde ustedes nos explican es re valioso. Así que nada más eso. Nos Bueno, aporta luz y nosotros tenemos una herramienta como para transmitir ideas a las empresas que siempre nos están preguntando, basada en hechos, basada en información real. Así que sumamente valioso. muchas gracias Janet, y bueno, y como siempre decimos, estamos a la orden para compartir esta información, también a nivel local, tener más datos a nivel local y demás, siéntanse libres de consultarnos, preguntarnos, que estamos para eso, a la orden. Aquí nos preguntaban algo. ¿Podemos Muchas ver gracias. el rubro motovehículos, datos más precisos? Perfecto. Nosotros dentro de lo que es el rubro, dentro de lo que es el rubro comercio, tenemos el dato de vehículos y combustible y repuestos automotrices. En el caso de motos, acá que consultamos, sí tenemos el dato de vehículos. En algunos casos lo incluimos, en otros no, pero en el informe está el dato del comportamiento de las ventas de autos y camiones. ¿Sí? Después nosotros, en su momento, en la encuesta se incluyó en alguna oportunidad el dato de motos, pero como estaba bastante atomizada lo que era la venta de motocicletas en nuestro país, en su momento publicamos datos de importaciones, como para tener una idea de cómo se estaba comportando el mercado, y después lo dejamos de publicar. Pero Rodrigo, si estás interesado en tener algún dato, nosotros también lo podemos construir, lo podemos generar, más allá de lo que esté en la encuesta. Así que yo les voy a dejar acá en el chat, en mi mail. Así que a la orden. Dejo el mío que es más fácil que el de Mariano. Está en la presentación también, es verdad. Igual se los vamos a mandar, le vamos a mandar todo por mail, pero
pero bueno, charlamos y vemos a ver qué podemos construir para que a ustedes les sirva para analizar en mayor profundidad el mercado. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan también una buena jornada. Muchas gracias, Hasta Janet. luego. A las órdenes. Chaucito.